Cuando un hombre de 43 años de Florida recibió una videollamada de los hijos pequeños de su novia a la 1:55 de la mañana, supo de inmediato que algo andaba mal. Era demasiado tarde en una noche de escuela para que estuvieran despiertos. Aturdido pero alarmado, contestó, solo para encontrarse con voces de pánico y una afirmación escalofriante que no parecía real. Decidido a averiguar qué estaba pasando, corrió a casa de su novia. Pero lo que descubrió dentro lo atormentaría para siempre. Nos despertamos con el sheriff llamando a la puerta, pidiendo información si teníamos algo en nuestras cámaras de seguridad. Pero no tenemos idea de qué pasó allí. Es horrible. Hola detectives. ¿Recuerda contarnos qué teorías tienen? ¿Han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado? ¿Logran entender la mente de estos criminales? No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. Continuemos. Este video trata sobre uno de esos casos. Es una historia de horror, y el nivel de premeditación, desapego emocional y comportamiento manipulador son rasgos que suelen asociarse con un psicópata. Esta historia nos lleva a Cocoa, una pequeña ciudad en el condado de Brevard, Florida, con una población de 19.041 habitantes según el último censo. Ubicada en la costa espacial de Florida, Cocoa es conocida por su encanto histórico y su proximidad al Centro Espacial Kennedy. Aquí, los frecuentes lanzamientos de cohetes iluminan el cielo nocturno y la vida transcurre a un ritmo más lento y relajado. Según una leyenda local, el nombre de la ciudad se remonta a una anciana afroamericana que vivía a orillas del río Indian. Era conocida por ofrecer chocolate caliente a los marineros que pasaban por allí. Según cuenta la historia, los marineros gritaban Coco Cocoa para indicar que habían llegado y querían la bebida caliente. Esta historia refleja la larga reputación de la ciudad como un lugar acogedor y relativamente tranquilo. Las tasas de delincuencia aquí han sido ligeramente inferiores a la media nacional, eclipsadas en gran medida por el ajetreo turístico y el atractivo de las playas cercanas. Pero a principios de 2023, la reputación de tranquilidad de la ciudad se vio destrozada por un crimen tan abominable que dejó a toda la comunidad con la boca abierta. La temperatura era de 18 grados centígrados a la 1:55 de la mañana del miércoles 1 de marzo de 2023 en Rockledge, Florida. Kevin dormía profundamente cuando el timbre de su celular lo despertó de repente. Era una llamada de FaceTime de un número inesperado. Kiara, la hija de 15 años de su novia, Constance Terwilliger. Pero cuando Kevin contestó, no era Kiara la que aparecía en pantalla. En su lugar, aparecieron sus dos hermanos pequeños, de tan solo 6 y 9 años. Le dijeron que se habían despertado con el sonido de crujidos y gritos. Momentos después, descubrieron que sus familiares estaban gravemente heridos y no respondían. Kevin condujo de inmediato a la casa de Constance en Cocoa mientras mantenía a los niños en línea. Al llegar a la casa, entró por la puerta principal y de inmediato observó a dos adultos muertos en el suelo. Su primera acción fue trasladar a los niños a su coche, lejos de la escena del crimen. Posteriormente, fueron puestos al cuidado de familiares. Al volver a entrar en la casa y prepararse para llamar al 911, una pregunta lo atormentaba. ¿Quién pudo haber hecho esto y por qué? El hijo de mi novia me acababa de llamar y me dijo que sus padres habían muerto. Llegué a casa porque no sabía qué estaba pasando. La abuela, la mamá, el papá y la hermana estaban todos muertos y los niños eran los únicos con vida. Había sangre por todas partes. Agentes de la oficina del sheriff del condado de Brevard llegaron rápidamente a la residencia y entraron por la puerta principal. Un agente entró en la habitación norte y encontró a una anciana tumbada en una cama con una aparente herida de bala en la cara. Fue identificada como Glenda May Terwilliger, de 63 años, la matriarca de la familia. Nacida en septiembre de 1959 y originaria de Winlock, Washington, había residido recientemente en Cocoa, Florida, con su hija Constance y sus 3 nietos. Mientras los agentes continuaban desalojando la residencia, encontraron a un hombre y una mujer muertos, uno al lado del otro, en el suelo de la sala. Fueron identificados como la hija de Glenda, Constance Marie Terwilliger, de 35 años, y su exnovio, Michael Andrew Watson, de 36 años,
padre de los dos niños pequeños. Ambos también parecían haber recibido disparos en la cabeza. Los agentes observaron una gran cantidad de sangre debajo de ambos individuos, así como un casquillo de bala y huellas de pisadas ensangrentadas. Otro agente se acercó a la habitación sur de la residencia. Al entrar, observó a una mujer muerta tendida en una cama, posteriormente identificada como Kiara Terwilliger, de 15 años. Había un charco de sangre bajo su cabeza, causado por una herida de bala. Igual que las demás. La muerte de Kiara marcó a 3 generaciones de mujeres Terwilliger cuyas vidas tuvieron un final repentino y violento esa noche. No se localizaron sospechosos dentro de la residencia y la policía estableció un perímetro alrededor de la escena del crimen. Mientras tanto, los vecinos reaccionaron a la impactante noticia con conmoción y profunda tristeza. Me compadezco de los niños que estaban en la casa y tuvieron que presenciar esto. Estoy seguro de que les afectará durante mucho tiempo. Eso es lo triste. Mientras la unidad de investigación criminalística comenzaba a procesar la escena, los agentes dirigieron su atención a Kevin, quien proporcionó información crucial sobre las víctimas, incluyendo sus nombres y parentesco. Al ser interrogado sobre posibles conflictos, amenazas o incidentes de violencia doméstica que involucraran a las víctimas, Kevin identificó a un individuo, un hombre llamado Domenico Gigante. Usa el flujo de aire para acabar con las últimas manchas de óxido y eliminar el óxido. Kevin explicó que Domenico, el padre biológico de Kiara, vivía en otra dirección. Kiara era fruto de una breve relación de 2 meses entre Domenico y Constance. Kevin describió la relación de Kiara con su padre como problemática, señalando que le guardaba un gran resentimiento por su ausencia durante la mayor parte de su vida. Según Kevin, Domenico había intentado recientemente reconectarse con su hija, de quien estaba distanciada, pero Kiara no quería tener una relación con él y estaba confundida por su repentina reaparición. Kevin añadió que había hablado por última vez con Constance la noche anterior a las 8:30 de la noche. Durante su conversación, Constance mencionó que Domenico le había enviado un mensaje a Kiara ese mismo día diciéndole, "a la mierda". Aunque Kevin desconocía el contexto completo de la conversación entre Kiara y su padre, compartió que Constance había tenido problemas constantes con Domenico con respecto a Kiara. Constance había insistido en que toda comunicación entre Domenico y Kiara fuera por teléfono, no en persona. Posteriormente, alguien cercano a Kiara alegó que Domenico se había comportado de forma inapropiada, llegando incluso a pedirle que le enviara fotos suyas en traje de baño. Esta información llevó a la policía a considerar a Domenico Gigante como persona de interés. El caso se transfirió a la unidad de homicidios, encargada de resolver el cuádruple asesinato. La investigación se centró en identificar quién quería la muerte de las víctimas, descubrir el móvil de los asesinatos y reconstruir cómo se desarrolló el crimen. Todo ocurrió en esta casa ubicada en la avenida Southwest Allen Shepherd, en Cañaveral Groves. Los agentes dicen que uno de los jóvenes logró llamar a alguien, quien a su vez llamó al 911. Cuando los agentes llegaron, 4 personas estaban muertas. Aproximadamente a las 3:48 de la mañana, los detectives de homicidios llegaron y recabaron la información inicial de los agentes que acudieron al lugar. Tras obtener una orden de registro, ingresaron a la escena del crimen y observaron daños en el marco de la puerta principal y una huella de bota cerca de la manija, claros indicios de entrada forzada. Recopilaron evidencia significativa, incluyendo casquillos de bala, muestras de sangre para análisis de ADN y fotografías de la escena. Una vez que la unidad de la escena del crimen terminó de procesar a los residentes, la atención se centró en Domenico. En esta etapa de la investigación, los detectives trabajaban para descubrir todos los detalles sobre Domenico Gigante, quién era realmente y su posible conexión con los horribles sucesos de esa noche. Domenico nació en julio de 1986 y ha tenido domicilios en Nueva Jersey y Florida. Tenía cargos graves como agresión con agravantes con arma mortal, violencia doméstica e incluso crueldad animal. No son delitos menores. Son señales de alerta importantes que se consideran indicadores de tendencias violentas y un riesgo de intensificación de comportamientos peligrosos. Durante las primeras etapas de la investigación, el nombre de Domenico apareció repetidamente como persona de interés.
Los detectives descubrieron que vivía en la cuadra 1000 de Matador Drive en Rockledge y que una camioneta Dodge plateada de 1998 estaba registrada a su nombre. Trabajó a tiempo parcial para Hometown News Brevar, repartiendo periódicos durante los últimos 6 años. Mientras recorría el vecindario alrededor de la escena del crimen, un detective detectó una cámara de vigilancia en una casa cercana y le pidió permiso al residente para revisar las imágenes. El video captó una camioneta Dodge plateada llegando a la residencia de la víctima a la 1:19 a.m. El conductor apagó las luces delanteras al entrar en la propiedad solo 2 minutos después. Se oyó un fuerte estruendo. Los agentes creen que se trataba del sonido de la puerta principal al ser forzada. Durante los siguientes 71 segundos, se oyeron 9 disparos antes de que el agresor regresara a la camioneta Dodge plateada y huyera del lugar. Con esta información, 2 detectives de homicidio se dirigieron a la residencia de Domenico para entregarle una notificación de fallecimiento. Llegaron a las 11:22 a.m. Su objetivo era evaluar sus reacciones emocionales y conductuales ante la noticia de la brutal muerte de su hija. Además, querían convencerlo de que los acompañara voluntariamente a la comisaría para un interrogatorio más exhaustivo. Desafortunadamente, ella la encontramos muerta hoy. ¿Qué? ¿Es una broma? No es una broma. No, señor, no es broma. Ah. ¿Qué pasó? Todavía estamos intentando averiguarlo. ¿Tenía la escuela o algo así? ¿Qué pasó? Como dije, señor, lamentablemente queríamos avisarle al padre. Le hice la misma pregunta. ¿Esto? ¿Estaba en casa? ¿Estaba en la escuela? ¿Pasó esto en una parada de autobús? ¿Es por su novio? Bueno, esperamos que también puedas ayudarnos con eso. ¿Te importaría venir a hablar con nosotros? No por ahora. Necesito procesar esto. Soy Dominique. Ni siquiera te hablan. Tienes que ponerlo. O sea, tiene Asperger, así que tiene un poquito. Lo entiendo. Es comprensible. Estamos tratando de averiguar qué le pasó a su hija, señor. Y si viene y habla con nosotros, nos dará más información y estamos tratando de reconstruirla. Podría fumarme un cigarrillo. O sea, como dijiste, ni siquiera sé por dónde empezar con esto. Ni siquiera parece real. Lo siento. Disculpe. Será mejor que vaya a hablar con ellos de parte de la oficina del sheriff, que está llena de condolencias. ¿Va a ir con él? Sería de gran ayuda si pudieras. Necesito que alguien me acompañe. Lo siento. Tengo síndrome de Asperger. Soy autista. ¿Estarías dispuesta a venir? Cualquier información que podamos obtener sería muy útil. Nuestra oficina no está muy lejos de aquí. Está aquí abajo en Gusa. Bueno, déjame. Tenemos que ponerlo, tengo que conseguirlo. ¿Qué quieres? ¿Quieres que vayamos? ¿Seguimos despiertos? Están molestos y nosotros no. No queremos que conduzcas para que puedas ir con uno de nosotros. Oh, acabas de recibir una de las peores noticias que podrías recibir, y no queremos recibirla. Ni siquiera sé por dónde empezar. Ni siquiera sé cómo procesar esto. Bueno, déjame conseguir algo. ¿Qué? Según los registros policiales, los oficiales se mostraron escépticos ante la reacción de Domenico ante la devastadora noticia. Observaron que Gigante actuó como si no lo pudiera creer en ese momento, pero no se emocionó. Poco después, cuando Domenico y su compañero de cuarto volvieron a entrar a buscar las llaves, el compañero lo confrontó y le preguntó, ¿tú hiciste esto? Domenico respondió, sí, le disparé 3 veces. Ahora solo quedamos tú y yo. Tenemos que mantenernos unidos y saldremos de esto. Después de que los compañeros de piso regresaran de la casa, los detectives los llevaron a la comisaría en vehículos separados. Un agente observó que durante el trayecto, en una escalofriante muestra de desapego emocional, Domenico no mostró ninguna preocupación por su hija. En cambio, habló sobre el calentamiento global y el medio ambiente.
En cambio, su compañero de piso estaba molesto y sensible, y compartió noticias críticas con el agente que lo llevaba, dijo. La noche anterior, alrededor de las 23:30, Domenico estaba furioso porque Chiara no se comunicó con él ni le dio detalles sobre su salud, dijo. Domenico dijo, supongo que tendré que ir allí y matarlos a todos. El compañero de piso explicó, Dios mío, ayúdame. Quizás debería haberlo sabido, pero me pareció otro de sus ataques. Añadió que Domenico está familiarizado con las armas y que, si usó una, probablemente era la del compañero de piso. También pudo proporcionar imágenes de la cámara del timbre de su residencia, que mostraban a Domenico entrando en su camioneta Dodge plateada con una pistola en la mano 23 minutos antes del tiroteo. La cámara también capturó a Domenico regresando a casa aproximadamente 19 minutos después del último disparo. Con la creciente evidencia y el relato detallado del compañero de piso, los detectives supieron que era hora de confrontar directamente a Domenico. Su supuesta confesión, las escalofriantes declaraciones sobre su hija y las incriminatorias imágenes del timbre presentaban un panorama inquietante que exigía respuestas. Ahora les tocaba a los investigadores presionar a Domenico durante una entrevista formal y determinar el alcance de su participación en los horribles sucesos de esa noche. Dos detectives de la oficina del sheriff del condado de Brevard informaron a Domenico sobre sus derechos. Basándose en una transcripción, renunció a ellos y accedió a hablar con los detectives. Al preguntársele cuándo vio a Chiara en persona por última vez, Domenico respondió que fue alrededor de las 2 de la tarde del lunes, 35 horas antes del tiroteo. Tenía una cita médica por una faringitis estreptocócica, lo que la mantuvo en casa sin ir a la escuela. Declaró que la última vez que habló con ella por teléfono fue al día siguiente a las 3 de la tarde, y añadió, eso es lo único que me molesta, refiriéndose a la naturaleza de su última conversación, en la que intentó que respondiera preguntas sobre cómo se sentía. Cuando el detective le preguntó si se comunicó con Chiara durante la noche, Domenico respondió, me llamó a la 1:30 de la mañana mientras estaba en casa. Estaba en el baño. La verdad es que me pilló desprevenido porque Chiara no suele llamarme, sobre todo a esa hora. Me pareció raro. Pensé que quizá por fin había seguido mi consejo y me contactaba para hablar de un problema, quizá para probar algo nuevo. El detective te contactó y, respondiste, dijo Domenico, no de inmediato. Perdí la llamada, así que le respondí. Dije, oye, disculpa, no pude atender tu llamada, estaba en el baño. Tienes razón, solo es una cita con el médico. Lo siento. Nos vemos luego para comer sushi. Domenico se describió como un cangrejo ermitaño sin amigos que no sale de casa por la noche a menos que sea para trabajar. Insistió en que siguió su rutina habitual el martes por la noche, acostarse a las 6 p.m., despertarse a la 1 de la mañana, hacer ejercicio y prepararse para el trabajo. Negó haber salido de su casa, tener o acceder a un arma de fuego, y admitió que nadie le había prestado su camioneta Dodge plateada esa noche. Tras observar las inconsistencias en las declaraciones de Domenico, llegó el momento de que los detectives lo confrontaran. Domenico, dijiste que no saliste a ningún lado, pero la cámara del timbre de tu casa te muestra saliendo en tu vehículo anoche. ¿Por qué mentiste sobre eso? Domenico, sorprendido, respondió, debo haberlo olvidado. Fui a casa de Jim Harper a fumar marihuana y encender una fogata. El detective respondió, tiene sentido. ¿Puedes proporcionar la información de contacto de Jim Harper para confirmarlo? No la tengo, dijo Domenico. El detective insistió. Por cierto, en la grabación también se te ve portando una pistola al subir a tu vehículo. ¿Podrían explicarme eso? Mientras el silencio llenaba la sala, Domenico se removió en su asiento. Luego, sin dudarlo, se volvió hacia los oficiales y dijo, ya terminé. No quiero hablar más. Poco después, el sheriff del condado de Brevard, Wayne Ivey, egresado de la Academia Nacional del FBI, ofreció una conferencia de prensa para informar al público sobre el estado de Domenico Gigante. También les informo que hace aproximadamente una hora, nuestros agentes arrestaron a Domenico Claude Gigante, de 36 años, residente de Rockledge, Florida.
Fue acusado de 4 cargos de asesinato premeditado en primer grado con una orden de arresto firmada por el juez David Koenig, que obviamente no tiene fianza. Amigos, les diré que este es un individuo extremadamente violento con un pasado extremadamente violento que se remonta a 2005 y que nunca debió estar en nuestras calles, donde pudo quitarle la vida a toda esta familia. En 2005, fue arrestado por violencia doméstica y agresión. En 2008, fue arrestado por múltiples cargos de crueldad animal. En 2012, agresión con agravantes con arma mortal y asalto con agravantes. Ya lo he dicho antes, si una persona tiene la capacidad de dañar a un animal, dañará a un ser humano. Y este individuo es prueba viviente de ello. De hecho, mató a un perro golpeándose la cabeza contra la mesa, rompiéndole el cuello y apuñalando a otro perro. Ese es el nivel de violencia que posee este individuo. Como dije, nunca debería haber estado en la calle, donde podría dañar a esta familia ni a nadie más. Nuestro equipo lo ha identificado como sospechoso a través de diversas pistas y pruebas, y estoy sumamente orgulloso del trabajo realizado. Gigante es el padre biológico de Chiara, la víctima, quien tenía 15 años y anteriormente mantuvo una relación con Constance, la madre. Actualmente se encuentra en nuestro edificio de investigación criminal y se está preparando para su traslado a la cárcel del condado de Brevard. Mientras esperaba su traslado a la cárcel, Domenico pidió repetidamente a los agentes si podía hablar con su compañero de habitación por última vez. El compañero, que estaba en la comisaría en ese momento, fue informado y accedió a hablar con él por video. Lo primero que Domenico preguntó fue, ¿le dijiste algo a la policía? Dije la verdad, respondió el compañero. ¿Por qué?, respondió Domenico. Porque hiciste algo horrible, dijo el compañero de piso. 5 días después, en una llamada desde la cárcel, Domenico le pidió que cambiara de lugar y dijera que cometió los asesinatos por amor. También mencionó sus planes de declararse demente. Semanas después, un gran jurado acusó formalmente a Domenico de 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de robo a mano armada. El caso se envió a la Fiscalía Estatal de Peel Archer para su procesamiento, quien rápidamente anunció sus planes de solicitar la pena máxima. Un gran jurado acusó ayer a Domenico Gigante de 4 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de robo a mano armada. Se le acusa de asesinar a 4 personas el 1 de marzo en Cañaveral, incluyendo a un joven de 15 años. La Fiscalía Estatal de Brevard afirma que las acusaciones formales lo hacen acreedor a la pena de muerte. La Fiscalía está revisando todas las pruebas disponibles para justificar la pena de muerte para cada una de las víctimas. Gigante se encuentra detenido sin fianza en Florida. El asesinato en primer grado es un delito capital castigado con cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte. El caso de Domenico Gigante sigue su curso en el sistema legal, con un expediente programado para el 6 de marzo de 2025. En esta audiencia, la Fiscalía y la defensa informarán al juez sobre el progreso del caso y determinarán si está listo para ir a juicio o si requiere más tiempo. Si bien no se presentarán pruebas ni testimonios, la audiencia determinará los próximos pasos del caso. El camino hacia la justicia puede ser largo y agotador. A medida que avanza el proceso legal, el objetivo sigue siendo descubrir la verdad, responsabilizar a los responsables y ofrecer una sensación de cierre a quienes se vieron afectados por esta tragedia. ¿Qué opinas de este caso? Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.